Hola a todos, por acá Fernando Sleve y hoy día en este video vamos a ver 4 tips de inversión para tiempos de volatilidad. Primero que todo, contextualizar en qué estamos. No veíamos caídas en renta fija y renta variable al mismo tiempo desde los años 80. Por ende estamos en un entorno muy difícil para el que está invertido y en una muy buena oportunidad para el que tiene capital en caja. En este video vamos a ver los primeros 4 tips más importantes que creo yo que son muy útiles para un inversionista ahorrador, o sea, el que finalmente mes a mes mediante su bolsillo va generando ahorros, ingresos, menos gastos, ahorros por ende, que los va depositando en una cuenta de inversión, en una estrategia de inversión y tiene un horizonte de inversión. Y esto va a ser muy importante para ustedes. El primero, la inversión en bolsa es muy arriesgada, al igual que la renta fija, a corto plazo, pero menos al mediano plazo. Las caídas más del 10% ocurren más años de los que no. Salir del mercado tras grandes caídas podría afectar totalmente tu objetivo de inversión. O sea, el típico, está cayendo un 20, me salgo y me voy a cuenta corriente, o sea, sería hoy día liquidar, por ejemplo. Y los periodos de mayores volatilidad, por supuesto, han sido mejores para la bolsa. En el primer punto, la inversión en bolsa muy arriesgada a corto plazo, pero menos a largo plazo, nos muestra que si uno analiza una inversión en acciones en el primer mes, tengo un 40% de probabilidades de perder. O sea, cara y serio. Al igual que tenerlo en caja en la cuenta corriente. Lo mismo pasa para la cuenta corriente del tercer mes. O sea, un 36% de probabilidades de pérdida en acciones, un 40% en dejarlo en caja. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto va tendiendo a cero. Donde el posicionamiento más importante es cuando yo estoy invirtiendo a más de 10 años, donde yo ya estoy casi en un triángulo entre el 14 y el 0%. Debe, por supuesto, estar ajustado en términos inflacionarios. Si yo hubiera invertido a 20 años en acciones, hubiera perdido o hubiera tenido una probabilidad de pérdida de cero ajustado por inflación, por mientras en haberlo dejado en la cuenta corriente hubiera tendido a estar en torno al 40%. Si hubiera invertido entre 3 a 5 años en renta variable, por supuesto tengo una probabilidad en torno a un 25% de pérdida ajustado por inflación, que es bastante alto. Y por eso la renta variable es tan importante para invertir a mediano largo plazo. O sea, ojalá en torno a sobre 10 años si yo tengo un portafolio 100% renta variable. Si yo tengo objetivos más de mediano plazo, como es entre 3 a 5 años, por supuesto que acá lo ideal es combinarlo con productos de renta fija. Y si nos vamos a las probabilidades de la renta fija en torno a inflación esperada, vemos que, por supuesto, a un año tengo una probabilidad de un 22% de perder ajustado por inflación, pero radicalmente baja, y a 10 años ya prácticamente es de 0%, donde entre 5 y 3 años mi probabilidad está bastante baja. Recordar que este análisis de renta fija en un portafolio de renta fija, donde tengo renta fija a largo plazo, de mediano plazo, de empresas de high yield, empresas de investment grade y por supuesto bonos soberanos de Estados Unidos, países desarrollados o emergentes. Entonces tengo una combinación de activos dentro del ejercicio. Por ende, en un año, claro, tengo una probabilidad, como tengo la probabilidad hoy día, donde estoy perdiendo plata en renta fija global, pero al mismo tiempo ya si estoy invirtiendo con un horizonte de inversión de mediano plazo, esta probabilidad baja y tiende a prácticamente cero en un horizonte de entre 3 a 10 años. ¿Qué pasa para el que está justo ajustado en torno a un año? Y tengo tanto probabilidad en renta variable como en renta fija, diversificada, por supuesto. Perder capital. Ahí están los tipos de renta fija de menor corto plazo, de 365 días o máximo a 2 años plazo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante entender y esto ajustarlo al horizonte. O sea, si yo tengo un horizonte de largo plazo, estar en renta fija para alguien conservador, cero riesgo. Para alguien de renta variable, muy bajo riesgo. Por el lado de renta fija, si yo estoy pensando en 10 años, 5 años, muy bajito el riesgo, por supuesto. Por el otro lado, tengo el 5 veces a 6 veces más riesgo en renta variable de perder plata ajustada por inflación. Si nos vemos a la volatilidad, o sea, finalmente cuánto pierde el mercado en este tipo de entornos, si analizamos los últimos 50 años, no es tan normal, o no es tampoco normal, mejor dicho, ver la renta variable cayendo más de un 10%. Si nos fijamos constantemente todos los años, tiende a estar en torno al 10%. Y por supuesto, años más problemáticos, baja en torno al 20, baja en torno al 40. ¿Ya? Entonces, normalmente en crisis vemos caídas en torno al 20-40%. En volatilidad normal vemos que la renta variable siempre tiende a oscilar en torno al 15% de pérdida, 10% de pérdida, y tenemos estos outliers, que son estos picos, donde tenemos caídas mucho más importantes. La renta variable en Estados Unidos ha caído aproximadamente hoy día un 20%, y lo vemos acá, pero muy normal a lo que ha caído en el tiempo. Si nos vamos al 2008 cayó un 50, si nos vamos al 2020 cayó un 30, si nos vamos al 2000 cayó seguidamente un 20, un 20, un 20, que son 30, un 30, llegó a perder un 60 acumulado. Por ende, las caídas importantes son más de lo que uno espera. O sea, estamos hablando de que caídas sobre el 20% han ocurrido 8 veces
en 50 años. O sea, si lo llevamos a 8 años, en 50 años estamos hablando que de 10 en 50, para hacerlo en palabras simples, o sea, un 20% de probabilidades, un 20% de ocasiones, yo perdí más de un 20% y prácticamente todos los años perdí un 10%. O sea, entre un 10 y un 15. O sea, la volatilidad natural de la renta variable entre un 10 y un 15, ya puedo llegar a tener estos episodios de que alrededor de un 20% de ocasiones yo puedo perder más de un 20%, que podría ser ahora o como no. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es muy importante entenderlo porque de esa forma uno está tranquilo. Y si nos vamos a renta fija, caídas del 4% siempre. Caídas del 2% siempre. ¿Ya? O sea, fíjense, caídas sobre el 4% se han producido en 17 ocasiones en 50 años. 17 ocasiones. O sea, casi, más de casi un 40, 33, 35%, casi un 40%. Y hoy día la renta fija en Estados Unidos o el mundo lleva una caída de casi un 12%, emergentes ya un 15, 16, 20%, bonos de largo plazo un 30%, y eso no lo veíamos desde los años 80. ¿Ya? Por eso hoy día estamos pasando por un outlier, por un suceso raro, ¿ya? Que no se repite tantas veces, y es importante entenderlo por el que está invertido y aprovecharlo para el que no está invertido. O sea, esto normalmente con poco riesgo hoy día voy a tener gran retorno, y para el que está invertido, bueno, son las cosas que pasan en el tiempo, específicamente en este producto, pero la naturalidad es estar en torno a esta volatilidad, que es entre el 2 al 4%, que es algo natural, y por el lado de este outlier, que estamos perdiendo un 12% de rentabilidad. Tercer tip es salirse en tiempos de grandes caídas. Hoy día es algo natural pensarlo, y más de uno yo creo que lo está pensando, está pasándolo mal, está frustrado, está diciendo, sabes que hoy día ya corto la pérdida y asumo la pérdida. Y este análisis muestra desde 1877 qué hubiera pasado si me hubiera salido cuando se me activa este pánico que normalmente es como entre el 20 y el 25% de pérdida, donde justamente estamos hoy día. Si mi tiempo de recuperación en renta variable, en media, o en promedio mejor dicho, es 3 años, haber soltado la inversión y haber pasado a caja o no haber seguido invirtiendo porque estoy frustrado, estoy pasándolo mal, perdí, es el triple, 10 años. ¿Ya? ¿Y para qué vamos a hablar de outlier como el 29, que yo me duré 34 años? O sea, prácticamente invertí y me morí, me jubilé. ¿Ya? Por ende, es tan importante diversificar y es tan importante acoplarse a los objetivos financieros que uno tiene. ¿Ya? Y por supuesto, market timing imposible, y si ya uno está con pérdidas, no salirse por ningún motivo alguno. ¿Ya? Con esta volatilidad, con este nivel de riesgo es tan importante y es muy difícil de evitar caídas importantes. Por ende, resulta mucho más difícil evitar y dejarse influir por nuestras emociones. Nuestras emociones normalmente nos pasan a llegar, vemos, nos metemos a la cuenta, estamos perdiendo un 25, teníamos 10.000, estamos perdiendo 2.500, 2 millones y medio, chuta, un montón de plata, duele la cabeza, pero si uno hace esta pérdida hoy día, significará estar mucho más tiempo esperando recuperar el capital, y para no decir, imagínense, desde el 2001 al 2008, estas caídas, todavía seguiría bajo el agua, o sea, 20 años de espera. Mucho tiempo. Por ende, mensaje y tip importante para estos tiempos de volatilidad es no salirse. Si tú ya tomaste una posición, no te sales. Y si tomaste una mala posición y no estás conforme con tu posición, para cuando recuperes piensa qué se podría haber hecho a futuro para no estar sufriendo hoy día. Y eso es hacer un buen plan de inversión. Y cuarto tip, los periodos de mayor volatilidad normalmente son muy buenos para la renta variable. Si uno analiza en largo plazo, los 10 años, 30 días han dado la rentabilidad del Standard & Poor's 500 prácticamente. O sea, si saco esos 30 días prácticamente me quedo sin volatilidad. Entonces, un poco acá el ejercicio que hace esta empresa es decir, si yo me salgo cuando aumenta la volatilidad, que lo mide por el índice de VIX, el índice del VIX normalmente se mueve en 20 puntos, bajo 20 puntos, un mercado sano, normal, donde tenemos estas pendientes chiquititas, con poco movimiento, pero estables y para arriba. Y cuando aumenta sobre 30, normalmente estamos en estos periodos de mayor volatilidad. Sobre 50 podemos estar acá, sobre 50 podemos estar acá, sobre 80 fue el 2008. Entonces normalmente acá lo que dice es, bueno, cuando yo ya empiezo a ver volatilidad o pérdida de capital en la renta variable, normalmente yo podría tomar la decisión, yo ya no estoy tomando un 20% caída, sino que puedo estar perfectamente tomando un 10% caída. Me salgo de la renta variable cuando pasa a los 30 puntos y vuelvo a entrar cuando baja a los 30 puntos. Si eso lo analizamos en larga data, hubiera rentado anualizado un 6,7 versus un 9,6. Por ende, no hubiera influido en nada y hubiera perdido plata haber tratado de ganar ajustado por riesgo. Y ese riesgo lo estoy tratando de analizar por el VIX. ¿Ya?
O sea, en otras palabras, si uno analiza la renta variable, cuando empieza a subir el VIX, normalmente se pone volátil la bolsa. Y esa volatilidad es muy difícil de predecir, porque finalmente cuando me salí estoy abajo, con esa misma volatilidad tengo un caso para arriba y me muevo en oscilación y de repente salta para arriba y ahí recién empieza a bajar el VIX. Entonces justo me perdí con esa volatilidad alta la recuperación fuerte. Es lo mismo como si me hubiera salido para la crisis del COVID acá, hubiera esperado que baje a 30 puntos el índice VIX. Seguramente me hubiera metido como por acá, porque se demoró mucho en bajar el VIX hasta ese minuto. Y si lo hubiera hecho acá, hubiera sido lo mismo. Entonces, finalmente, por eso es tan importante. Y acá se puede ver, me ahorré una gran pérdida en el año 2020, perdí muy poco comparado con esto, me ahorré una gran pérdida en los 2018, 2015, en el mismo 2020, pero ajustado por riesgo, perdí capital. Esto es muy importante y por eso es tan importante llevarse por el objetivo de inversión. Piensen que esto es para hacer este market timing, igual uno necesita ser un inversionista profesional que le dedica tiempo. O sea, para alguien que trabaja, que ahorra, que invierte, esto prácticamente es perder plata. Por ende, por eso es tan importante estar ajustado al riesgo. Y de esa forma, claro, voy a tener volatilidad, pero era una volatilidad que conocía, que sabía que podía pasar. Y como estoy diversificado, a bajo costo, tratando de tener una buena estructura de activos, de renta variable, de renta fija, alternativos, para tener una buena estructura de volatilidad y compensar en diferentes entornos, más bajos costos, cosa que no me coman mi capital en el tiempo, y bien diversificado para que no me afecte que le vaya bien a uno y no a otro. De esa forma uno puede obtener un plan acorde a lo que está buscando en el tiempo. Y normalmente la gente puede ser inversionista, o sea que le dedica tiempo de forma profesional, y bueno, es su trabajo, está bien, pero el 99,9% de la gente simplemente ahorra e invierte. Y para eso uno necesita a alguien que lo ayude de forma independiente, que lo conozca de forma personalizada y pueda y tenga la estructura para poder ir a buscar las mejores soluciones en el mercado para eso. Y eso es Rubix, y por eso te invito a que al mismo tiempo que le des like a este video, nos contactes, busques en nuestra página web, busques reuniones de diagnósticos que te podemos ayudar perfectamente a lograr tus metas financieras. ¿Y para qué es tan importante esto? La arquitectura abierta, la diversificación, el costo, es poder tomar decisiones de forma transparente y sin conflicto de interés. Nosotros cobramos por tarifa fija y no cobramos por tarifa variable. Nosotros tenemos una arquitectura que nos hemos hecho muchas alianzas con muchas empresas para poder ofrecer casi todo lo que existe en la industria y de esa forma no tener cero. Nosotros buscamos la solución y tú duermes tranquilo, y eso es una cosa muy importante en el tiempo. ¿Y qué se puede esperar, por supuesto, de acá hacia adelante? Si ya estoy invertido en renta variable y me estás diciendo que no salirme, si ya estoy invertido en renta fija y no me puedo salir, bueno, espero que de acá al segundo semestre, con todas las variables que se están dando, haya menor volatilidad, haya recuperación de mercado, les dé mayor tranquilidad, pare esa frustración tan importante y va a venir ajustada por una baja en la inflación, va a venir ajustada por una recesión en muchos países y va a venir ajustada porque los bancos centrales van a parar de subir de forma tan agresiva las tasas de interés o quitar los estímulos de las economías y por supuesto va a venir acompañado de una vuelta de crecimiento en China. Todos estos factores van a hacer que la renta fija tienda a empezar a subir tranquilamente. No significa que baje mañana, ¿ya? No estoy hablando de que desde el día de mañana va a pasar. Hay mucha volatilidad en el mercado, por ende puede moverse factiblemente un 10% a la baja, pero de cara al segundo semestre factiblemente va a tender, a tranquilizarse, a recuperar todas estas grandes caídas que hemos vivido. Y lo mismo para la renta fija, ya llegando a un techo en alzas de tasa, ya llegando al techo en inflación y dándose la vuelta, ya no va a haber presión en las tasas, en la renta fija, por ende va a ser un muy buen vehículo para aprovechar buenos dividendos, buenos yields, buenos cupones, para finalmente absorberlos y tener buenas tasas de retorno en mediano largo plazo. Y para todo esto es importante siempre tener una estructura. Si tú no tienes un asesor, te dejo 3 puntos. Si quieres tener un asesor, te invito a que nos contactes, pero es muy importante saber tu tolerancia al riesgo, saber qué retorno requerido para tus metas necesitas y cuál es tu capacidad de riesgo, cuál es tu capacidad financiera. Si yo tengo una tolerancia al riesgo alta y al mismo tiempo tengo una capacidad financiera, o sea, estoy endeudado o ahorro poco, sería una muy mala decisión ingresar a un portafolio agresivo. Si al mismo tiempo es al revés, por ende tengo una tolerancia al riesgo bajita, tengo objetivos súper largo plazo, estoy súper sanamente hablando en términos de mis finanzas personales, claramente se hace mucho más fácil poder ir a un portafolio quizás más balanceado y no perder retorno en un portafolio mucho más conservador que sería mi tolerancia al riesgo.
Eso es muy importante descifrarlo, tenerlo bien ajustado, porque de esa forma uno evita estar frustrado en estos momentos, estar frustrado cuando los fondos conservadores caen un 12%, un 20%, como fue el fondo E el año pasado o hoy día en los mercados desarrollados, o estar frustrado cuando el depósito a plazo no renta, y al mismo tiempo no estar frustrado cuando la renta variable anda mal, porque finalmente están estos 3 puntos alineados entre sí. Tolerancia al riesgo, retorno requerido y mi capacidad financiera o mi situación financiera actual. Y esto uno siempre lo tiene que unir con el objetivo de inversión. Más riesgo, más retorno, más tiempo. Más riesgo significa utilizar instrumentos más riesgosos que me dan más retorno, por ende necesito más tiempo para no tener probabilidad de falla. Y por supuesto, cuando yo quiero ir a objetivos mucho más de corto plazo, como irme de viaje, claramente ahí necesito deuda, por ejemplo, renta fija de muy corto plazo para tener poco riesgo, un retorno aceptable y en un tiempo bastante consolidado, que serían 3 meses, 4 meses, un año máximo. Te invito a que si te gustó todo esto, estás con la duda, estás con la inquietud de no saber qué hacer con tu capital, no saber con qué invertir, no saber y no tienes un plan financiero del futuro, no tienes un plan tributario, no tienes un plan inmobiliario, no sabes cómo estás hoy día, cuál es tu situación financiera, te invito a que nos contactes, que tengas una reunión de diagnóstico con alguno de nuestros asesores expertos y puedan ver cuáles son nuestros planes. Nosotros, nuestra característica principal es que tenemos tarifas fijas, no dependen de cuánto tienen de capital, por ende no es un porcentaje sobre el capital, son tarifas fijas y no solamente vemos el servicio de inversiones, sino lo complementamos con un servicio integral en planificación financiera, integral en inversión inmobiliaria, integral también en tributación. Espero que te haya gustado este video y si te gustó, por supuesto, deja tus comentarios, deja preguntas. Yo siempre cada cierto tiempo, yo y el equipo va respondiéndolas. Si te gustó también dale like y si te gustó más, compártelo. Creo que esto es muy importante para todos saberlo. Todos deben conocer el tipo de instrumento donde están invirtiendo y de esa forma hay menos frustración, se puede invertir en largo plazo y se aumenta la riqueza personal y de esa forma uno puede tener mejor calidad de vida, mayor libertad y mayor tranquilidad. Así que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto.